El día de hoy se le puso muy duro a Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, porque a días de que se registre un plebiscito en Ecuador, en donde se va a poner a la votación popular una ley de seguridad, e incluso también evidentemente se va a votar por el tema de el asalto de Ecuador en la embajada mexicana. Hoy empieza a padecer ataques, represalias de México y sus aliados. Y estamos sabiendo aquí finalmente el juego de la geopolítica que trae el presidente López Obrador. Porque hoy se registran dos ataques. Primero, Venezuela anuncia el cierre de todos sus consulados y la embajada y sus consulados en Ecuador de manera inmediata. Pero por otro, lo más importante, Colombia cancela la exportación de energía eléctrica a Ecuador después de que había un acuerdo muy importante, y esto empezó a provocar una serie de apagones que ha llevado a una crisis tremenda en Ecuador. Tremendo. Y la verdad es que esto se circunscribe, porque todos son aliados de López Obrador, precisamente en lo mismo. Y todo esto arranca a partir del día de ayer, cuando el presidente Gustavo Petro anuncia que se había suspendido el gabinete bilateral con Ecuador que había sido planificado con el presidente Lasso. O sea, una reunión binacional. Iba a haber una reunión entre ambos gobiernos. Creo que lo sucedido en la Embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo, tuiteó el día de ayer Gustavo Petro. Sin embargo, a partir de esto, empezaron a aparecer cosas inesperadas en Ecuador. Cortes eléctricos, cortes inesperados y, eso sí, sin embargo, sistemáticos. Y ayer empezaron a reportarse un montón de cortes de energía eléctrica en Ecuador. Ecuador inició ayer lunes con apagones en varios territorios, según confirmaron la empresa eléctrica de Quito, la regional del Sur S.A. y usuarios en redes sociales. La corresponsal de Telesur en Quito, Elena Rodríguez Llani, dijo en X que los cortes eléctricos ocurrieron sin previo aviso y con una duración de varias horas. Según el Ministerio de Energía, estas interrupciones son temporales, ¿no? Aunque el gobierno de Daniel Noboa no había descartado el corte de luz eventualmente. Que eran mantenimientos, empezaron a decir. Ok, sin embargo, esto empezó a ponerse más duro para Ecuador a partir de que también el día de hoy se confirma que Colombia ha suspendido el suministro de energía a Ecuador. Porque había un acuerdo entre Gustavo Petro y el anterior presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, ¿no? Un acuerdo de exportación de energía hacia Ecuador de parte de Colombia. Pero de repente, de manera unilateral, dice Gustavo Petro que siempre no. Y entonces empezó a anunciar ya, a partir de hoy, martes y mañana, miércoles, van a haber apagones programados o obligatorios en todo el país. Ojo con el dato, ¿no? Esto es importante. Incluso Gustavo Petro lo comentó también de esta manera. Siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico en su país. Mi compromiso con el presidente Lasso, el anterior, fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia. Y bueno, ahora, pues, oh casualidad, después de que Gustavo Petro anuncia la suspensión de esta reunión binacional entre ambos gobiernos, ¿qué crees, Ecuador? ¿Qué crees? Necesito energía eléctrica. Así que te suspendo las exportaciones. Oye, pero voy a tener apagones. Oye, pero va a ser el referéndum el próximo domingo. ¿Qué quieres que haga? Lo siento. Y evidentemente esto es y hay que verlo así, es una réplica, una contraataque de México y sus aliados en Latinoamérica. Y curiosamente Ecuador pues tiene a poco aliados, ¿no? Sería Estados Unidos y Canadá, pero es que no están haciendo absolutamente nada. Se encuentra Nayib Bukele, sí, pero ¿qué puede hacer Nayib Bukele para frenar a México, Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia? ¿No? Que serían los aliados de México ahorita. Brasil también. O sea, Ecuador se encuentra muy solo
Y esto es presionando. Están empezando a ver, porque Daniel Noboa se siente así, un junior, ¿no? Muy machito, mucho billete y toda la cosa, pero bueno, le detonan esta crisis en el peor momento posible. El momento en que va a haber un referendo y toda la gente ahorita se está asando en el Ecuador, ¿no? Con toda monstruosa ola de calor. Bueno, pues la verdad es que no creo que vayan a generar que es estratégico que vaya a haber una votación masiva a su favor, porque todo esto tiene que ver precisamente con su propia personalidad de Daniel Noboa. Hoy también Daniel Noboa señala que, bueno, sí hay una verdadera crisis eléctrica, que incluso despidió a la ministra de Energía por un supuesto sabotaje. Y eso es interesante porque está confirmando que todo esto es político. Vamos a escucharlo. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Hoy sabotaje empieza a decir. Así que al final no es mantenimiento, sino es una acción coordinada. Y la verdad es que yo sí estaría de acuerdo, ¿no? Pero no es una acción coordinada interna. Ahí se equivoca un poco o bastante Noboa. Es una acción coordinada de manera externa. Aparte, hace unos minutos acaba de reunirse la CELAC, una reunión de emergencia convocada por el presidente mexicano López Obrador, en donde lo que piden es que la CELAC acompañe a México ante la demanda con la Corte Internacional de Justicia para que expulsen a Ecuador de la ONU. Y bueno, así respondió Xiomara Castro, donde pide que de inmediato Ecuador le dé un salvoconducto a Jorge Glass para que se vaya de Ecuador y se asile en México. Vamos a escucharla. El intento de vulnerar y desconocer ese legado constituye una violación a la soberanía de Estado asilante y siendo un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional. Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. De esta manera, iniciaría la normalización de las relaciones entre ambos estados. Reiteramos nuestro compromiso de consolidar nuestra comunidad de América Latina y el Caribe como una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan pacíficamente por la vía del diálogo, a fin de que esos actos irracionales y salvajes jamás vuelvan a repetirse en nuestra región latinoamericana y caribeña. Un salvoconducto. Pero lo interesante y donde estuvo realmente la sorpresa fue cuando Nicolás Maduro, el presidente venezolano, anuncia el cierre de la embajada y el consulado de Venezuela en Ecuador. Otro que rompe relaciones con Ecuador, recordando que ya lo hizo Nicaragua también. Vamos a escucharlo. Frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa, anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo frente a ese... Y se retiran Venezuela. Así que rompe relaciones Venezuela, rompe relaciones Nicaragua, rompe relaciones México. En el caso de Colombia, bueno, no ha roto relaciones, pero ya cancela reuniones binacionales, le corta la exportación.
Y bueno, faltan algunos, ¿no? Brasil, que va a ser, Bolivia, que va a ser, Honduras, Cuba. Y la verdad es que esto está sucediendo muy parecido a lo que tema en el caso de Irán-Israel, pero sin armas. O sea, el conflicto está creciendo. Pero en esta parte estamos viendo las alianzas de México que tiene con varios países latinoamericanos y la es que el total abandono que tiene Ecuador. Porque, bueno, Ecuador, su aliado es Estados Unidos, es el Comando Sur, es el Laura Richardson. Sin embargo, Estados Unidos no está dispuesto a pelearse con México, a poner en relación con México para defender a Ecuador. Eso ya también se están dando cuenta los ecuatorianos y Daniel Noboa. Los van a dejar morir. Y el único que puede medio echarle la mano es, sí, Nayib Bukele. Pero ¿qué va a hacer Nayib Bukele? ¿Qué tiene? ¿Qué Producto Interno Bruto tenía Nayib Bukele? ¿Qué palanca, qué influencia tenía Nayib Bukele con todos estos países? Venezuela, Colombia, México, Brasil, Bolivia. No tiene. La verdad es que siguen siendo un país muy, muy pequeño. Y la verdad es que en ese sentido es su único aliado. Pero pues, si así está, la verdad es que se encuentra bastante mal. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.